Y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Muy buenas tardes, estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable. Bienvenidos a la presente edición de su programa La Juventud tiene la palabra, edición correspondiente al día de hoy, lunes 23 de noviembre del 2015. Qué rápido que avanzó el presente mes, noviembre, un mes de bastantes sorpresas, principalmente, estimados televidentes, en torno a la gestión del gobierno regional, gestión que muchos no quieren tocar, que muchos no quieren comentar sobre los gastos, las obras, que hasta el momento, 23 de noviembre del 2015, todavía no se han concretizado físicamente, teniendo un presupuesto, teniendo el dinero para ejecutar tantas obras en las más de 13 provincias y en los más de 108 distritos que componen la región del Cusco, pero en el momento, revisando y haciendo una comparación con los análisis y los gastos que se pueden manifestar a través de la página oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, estimados televidentes, podemos entender la exitosa gestión de parte del ingeniero Edwin Licona, más de uno, que seguramente tiene cierta vinculación por los aspectos laborales, por el aspecto de la lealtad o sus aspectos partidarios, obviamente tienen que defenderlos, y dicen que la gestión es la mejor gestión regional, que el gobierno regional no podría estar de mejor manera. Pero planteo públicamente la siguiente pregunta: ¿realmente la región del Cusco hoy, 23 de noviembre, a puertas, a una semana, estimados televidentes, de culminar el 11º mes de la nefasta, y disculpen, es una apreciación muy personal, la nefasta gestión del presidente regional, que carece en principio de características políticas, no conoce del aspecto político, ya que su nominación fue algo coyuntural, circunstancial? Es más, algunas malas lenguas comentan que su cargo fue prácticamente un regalo que le dio el destino, una suerte de azar o de casualidad. Pero retornando al tema central y siendo lo más objetivos que se puede hacer, calificar, estimados televidentes, el día de hoy, la gestión de Edwin Licona, que no concluye muchas obras que deberían ser tomadas en cuenta, como por ejemplo el Hospital Antonio Lorena. ¿Cuándo los pobres que requieren de atención hospitalaria tendrán un lugar donde atenderse dignamente? La gente del Cusco no merece atenderse, no es un derecho reconocido por la Constitución política el de la salud a través del Poder Ejecutivo del Estado, y en este caso a través del gobierno regional. ¿No deberían intervenir de una vez el Hospital Antonio Lorena? ¿Cuándo tendremos la sede del Aeropuerto Internacional de Chinchero, que es un cuento que hace más de 40 años, si es que no me estoy equivocando, y pido las disculpas del caso si es así? Pero ¿cuántas gestiones, cuántos presidentes, cuántas mentiras para el pueblo del Cusco? Y ahora tenemos un presidente regional novato, recién va a cumplir 11 meses en su gestión, pero no nos demuestra voluntad de trabajo. Y revisando y nuevamente tocando el tema de los gastos del Ministerio de Economía y Finanzas, podemos observar con profunda sorpresa y lamentarnos que el gasto presupuestal no llega al 60% en el 11º mes del año. Al próximo mes, ¿cuánto más gastarán? ¿Un 5%? ¿Un 10%? Digamos un 15%, seamos exageradamente optimistas. 75% va a ejecutar el presidente regional en el mejor de los casos, siendo muy positivos, y el otro 25%, queridos televidentes, no se queda en las arcas del gobierno regional. No es un dinero que simplemente se acumula y se guarda como un fondo de contingencia. Inmediatamente se pierde el dinero y se devuelve al tesoro público, y encima corremos el riesgo de sufrir una sanción. Y me explico, me refiero a que por no tener una buena ejecución presupuestal podríamos ser objeto de que observen el presupuesto que ha presentado el gobierno regional para el año 2016, presupuesto que recién se tiene que aprobar, y obviamente si evidencian que nos dan una cantidad de dinero y no cumplimos con el dinero que pedimos, ¿para qué nos van a seguir dando el mismo monto? Perfectamente entraría la circunstancia de que nos disminuyan el monto que nos entregan por concepto
del presupuesto nacional de la República que le toca al gobierno regional. Punto positivo, distinguidos televidentes, y hablo con profundo respeto, ya que más de uno indica que a través de este medio buscamos difamar, distorsionar o confundir a la población, pero la población del Cusco tiene que saber la realidad. La población del Cusco no puede vivir con una venda en los ojos, y aquellos que tenemos el alto honor y el privilegio de trabajar en un medio de comunicación, sea como periodistas, que no es mi caso, ya que públicamente tengo que manifestar que quien les habla, Gilmar Gavancho Valenzuela, es estudiante de Derecho a punto de graduarse. Al siguiente año, con la bendición de Dios, me titulo como abogado, pero no soy periodista, ni pretendo serlo aún. No hay que decir de esta agua no he de beber, quizás en el camino puede haber un cambio, pero por el momento simplemente me amparo en el artículo 2, inciso 4 de la Constitución Política del Perú, que me permite, como a todos, estimados televidentes, y esto tiene que también ser de dominio público, manifestar nuestra opinión a través de los medios de comunicación, como son la radio, la prensa, la televisión y en este último momento las redes sociales, que tienen bastante vigencia positiva, pero también vigencia negativa. Regresando al punto inicial de la presente edición, ¿qué opina la población del Cusco de la gestión, la flamante gestión del investigado? Y también tengo que precisar que el presidente regional sigue siendo investigado no por un delito pequeño, que de por sí ya debería causar bastante indignación de parte de la población. Se le está investigando por un delito que tiene que ver con lavado de activos, algo que es bastante delicado. Pregunto, estimados televidentes, alguien que tiene esta situación de investigado obviamente no es culpable, tampoco, bueno, la presunción de inocencia opera y obviamente hasta el momento de que se dé un fallo no podríamos acusarlo de nada que se le esté imputando. Pero, ¿cuándo se va a dilucidar a través del Ministerio Público la investigación en torno al lavado de activos de Edwin Licona Licona? ¿O es porque el señor en algún momento fue nacionalista, se está atrasando y atrasando y atrasando y retrasando y quizás buscando que cuando salga algo simplemente invoquen la prescripción y no exista ningún tipo de sanción de parte del Estado en contra de Edwin Licona Licona? La población o los pobladores de a pie, si cometemos un error, una pequeña infracción en materia penal, ¿cuánto tiempo demora el Ministerio Público en investigarnos y en qué tiempo nos condenan o nos sancionan? Polos diferentes, pero se supone que estamos en un Estado de Derecho donde tanto los gobernados como los gobernantes se sujetan al mandato de la Constitución. Pero en el Cusco, no puedo hablar de otras regiones porque no conozco la realidad de esos lugares, pero en nuestra región, ¿cuántos delincuentes? Y lo digo por los que han sido sentenciados, aunque sea penas suspendidas, y a buen entendedor, pocas palabras. No estoy difamando a nadie, pero en el Cusco tenemos una gestión nefasta que precede a la gestión del actual presidente regional o gobernador regional, la anterior gestión, del que hasta el momento tampoco se le investiga. ¿Cuándo el Ministerio Público hará una investigación contra René Concha Lezama? ¿O es que el señor René Concha Lezama es un santo, que poco más, y debería reposar en los altares de los diferentes templos del Cusco? ¿Cuándo se va a investigar o a aperturar por lo menos una investigación preliminar, una investigación para analizar los conchaudios? Recordar es volver a vivir y también recordar es bueno, y en democracia no es para nada negativo tocar estos puntos, estimados televidentes. Recordarles que el señor René Concha, en la gestión que tuvo a cargo del gobierno regional, cuando salió Jorge Isaac Acurio Tito, no porque renuncia, no porque acabó su mandato, salió bajo el imperio de una disposición emitida por el Poder Judicial. Triste realidad del Cusco, que casi la gran mayoría de autoridades o son investigadas, o son detenidas, o hasta algunos han sido recluidos en el centro penitenciario de Quencoro. Realidad que el Cusco tiene que analizar, porque es momento, hoy más que nunca, de que dejemos esa actitud tolerante, esa actitud de decir, bueno, los políticos son así, ¿y qué podemos hacer? Al contrario, estimados televidentes, recordemos que todos, como ciudadanos y como sociedad civil organizada, podemos movilizarnos para exigirle al gobierno, y es penoso tener que repetir constantemente esto, pero no exigimos milagros, exigimos los derechos que a la vez son las obligaciones de los gobernantes, los últimos gobernantes, porque hay que establecer claras diferencias con los anteriores gobiernos, las anteriores gestiones. Por ejemplo, en el gobierno municipal del Cusco, que en su momento fue
el municipio provincial. La gestión del economista Luis Arturo Flores García, a diferencia de la gestión de Carlos Manuel Moscoso Perea, no hay punto de comparación, apreciación muy personal de quien les habla, pero el Cusco es el que pierde, el Cusco es el que se perjudica. ¿Cuánto tiempo más el Cusco va a seguir en ese camino de retroceso? ¿Cuántos años le costó a la imperial ciudad del Cusco a través de las gestiones de los exalcaldes, de grandes hombres, hombres distinguidos, hombres prominentes, distinguidos en todo el sentido de la palabra, partiendo de los valores, las virtudes, la moral, la dignidad, y que trabajaban ad honorem, trabajaban por un valor que parece que muchos políticos, y disculpen aquellos que se sienten afectados, porque sé que existen algunos que no pertenecen a esta mayoría, pero la gran cantidad, yo diría casi más de la mitad de los políticos, ¿cuál es el talón de Aquiles que tienen? ¿No es su falta de moralidad? ¿No es esa doble vida que tienen? Y disculpen, pero es la obligación de quien les habla tratar de que el pueblo reflexione, porque este programa, La Juventud Tiene la Palabra, busca tratar no de atacar a nadie. Acá no buscamos atacar, hacer algún canje, arreglar o tratar de transar por debajo de la mesa, porque no es mi estilo, no es mi trabajo, ni tampoco está amparado por las leyes. Es un ilícito este tipo de negociaciones que no sé quiénes se dedicarán a esto, pero aquí lo que tratamos de pedir es que la población despierte y también en cierta medida hacer que las autoridades recuperen ese principio de autoridad precisamente, que recuperen esa voluntad política de trabajar por el pueblo, trabajar por la ciudad, trabajar por la región, no simplemente cobrar mensualmente su sueldo y después terminar con investigaciones, terminar detenidos, terminar escapándose, como tantos casos que podríamos enumerar el día de hoy y que creo que no alcanzaría el espacio que tenemos para contar los diferentes casos de todos los políticos, tanto locales como nacionales, que perjudicaron a la población peruana y cusqueña. Toco este tema también, estimados televidentes, porque en muy poco tiempo, el próximo segundo domingo de abril del 2016, tendremos la enorme responsabilidad de emitir nuestro voto. La población, la gran mayoría de los cusqueños, tendremos la opción, en el caso del Cusco, de elegir a los próximos 5 parlamentarios, que obviamente tienen que ser parlamentarios que defiendan a la población, que luchen por las necesidades del pueblo, que cumplan con su función, que es crear, regular, modificar o extinguir leyes, no como los 5 congresistas que actualmente tenemos y que lo único que hacen, en mi opinión, nuevamente vuelvo a reiterar, no tienen por qué compartir la opinión de quien les habla, pero tengo que manifestar lo que siento. ¿Qué hacen los parlamentarios? Cobran 30.000 nuevos soles. Haciendo un cálculo, ¿cuánto cobran por día? 1.000 soles. ¿Cuánto gana un profesor? ¿Cuánto gana un policía? ¿Cuánto gana una enfermera? Entiendo que no hay punto de comparación entre la labor de un congresista o la de un policía, de una enfermera y de un profesor, pero es por el siguiente enfoque. El congresista o los últimos congresistas, al menos los nuestros, no hacen absolutamente nada. En cambio, el profesor cultiva la educación, saca a la gente de la ignorancia. El policía, el buen policía, porque también hay policías que desdicen de su institución, que es muy noble y que también cumple un papel muy importante, garantiza el orden interno en el país. Y las enfermeras, que también son las peores remuneradas en el sistema de sueldos del país, garantizan la salud. 3 puntos muy importantes: educación, salud y seguridad, y que son maltratados. Pero por otra parte tenemos a los parlamentarios que podrían regular esto, pero no hacen ningún tipo de modificación, ningún tipo de interés por cambiar los temas que la población pide a gritos, exige y reclama que cambien. Pero estos señores no se ocupan ni siquiera por el bienestar de aquellos que los eligieron, se olvidan. Y el colmo, más de uno o alguna pretenden ir a la reelección. No me voy a cansar de reiterar que el señor Agustín Molina, al igual que el señor Rubén Coa, en algún momento ocuparon la presidencia de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. Cuando estuvieron como presidentes, congresistas cusqueños que mencioné hace un momento, de la comisión en mención, ¿por qué no hicieron algo por la población de Camisea? ¿Por qué no hicieron algo para favorecer al Cusco y generar industria a través del gas que tenemos en Camisea? ¿No tenían la presidencia de la comisión que trata estos temas?
no tenían los contactos y los tratos de alto nivel para buscar el progreso del Cusco, y encima ahora nos comentan extraoficialmente, porque todavía las postulaciones y los lanzamientos al Parlamento no se han definido, pero más de uno ya comenta que algunos o algunas de los 5 congresistas que actualmente dicen defender o legislar por el Cusco no hacen absolutamente nada. Estimados televidentes, nos vamos a una breve pausa y retornaremos en un momento para tocar un tema bastante importante, el tema de una empresa que a petición de más de uno, y porque los reclamos son constantes, cotidianos, y no podemos permitir que se convierta en una costumbre usual el escuchar en diferentes medios de comunicación de la ciudad del Cusco cómo Seda Cusco pisotea, maltrata y vulnera. Si hay contacto, le damos paso al contacto. Comentarles, estimados televidentes, que la empresa Seda Cusco, tema que tocaremos después de la pausa, mencionaremos los aspectos referidos a esta empresa monopólica, título calificativo que reitero, y se está subiendo esta información a través de YouTube: empresa abusiva, empresa exaccionadora, y encima que no tiene ningún tipo de buen trato de parte de los funcionarios, que tienen que tener un trato cordial. ¿Qué pasa en Seda Cusco? Lo comentaremos, estimados televidentes, después de la pausa. Nos vamos con la pausa. Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Omionatura, pionera en tratamiento con ozonoterapia, con el Dr. Iván Tupayachi, para solucionar su problema de hernia de disco, lumbalgia y ciática, con el tratamiento más confiable, la ozonoterapia. Los vicios, traumas, sobreesfuerzo y la mala postura tiene como consecuencia que el núcleo pulposo se desgarre sobrepasando los bordes de las vértebras adyacentes, comprimiendo los nervios y provocando dolor intenso en la columna. Pero no te preocupes, nosotros solucionamos tu problema de hernia y lumbalgia con el ozono. Es un gas terapéutico y con su aplicación logramos la desinflamación de la zona dañada y por tanto desaparece el dolor del paciente. Luego el sistema inmunológico reabsorbe la hernia del núcleo pulposo y cicatriza el anillo fibroso. De esta manera, la persona vuelve a hacer su vida normal. Antes de operar su columna, consúltenos. Omionatura, 8 años de experiencia y calidad en Argentina y Perú. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, teléfono 25 14 80. Esta es nuestra programación en RTV El Diario. Opinión libre y sin ataduras, porque el pueblo tiene la razón. Gilmar Gabancho Valenzuela, a las 12 del mediodía. La juventud tiene la palabra. Vía Canal 45 señal abierta y 91 cable de Movistar. RTV El Diario, siempre con la verdad. Estas son las características del Diario del Cusco. Veracidad, objetividad y seriedad en la información. La verdad hecha noticia. El Diario del Cusco. 17 años informando con la calidad de siempre. El Diario del Cusco. Actualidad, cultura, deportes, horóscopo, entretenimiento y más en una sola edición. Somos el principal grupo de prensa de la macro región sur. 17 años informando con la calidad de siempre. El Diario del Cusco. Síguenos en Facebook y Twitter o en www.diariodelcusco.com. 17 años informando con la verdad. Distinguidos televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, retornamos después de la primera pausa de su programa La Juventud Tiene la Palabra, programa que ahora tiene nuevo horario. Salimos de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde con la obligación que debe tener todo cusqueño de luchar
reclamar y de protestar por los intereses del Cusco, una ciudad que definitivamente, y creo que más de un cusqueño, es más, todos los cusqueños deberíamos sentir que el Cusco está llamado a mejores destinos y que últimamente está atravesando la peor época que el tiempo y la historia se encargará de juzgar. Nosotros no somos quienes para juzgar estos hechos, pero tiempo, paciencia y buen humor, y de acá un lapso de tiempo, valga la redundancia, analizaremos la brillante gestión de aquellos que están a cargo del gobierno regional, como lo mencionamos en la primera parte del programa, aquel que está a cargo de la gestión municipal, que es Carlos Manuel Moscoso Perea, que lo que ha hecho en este último tiempo, en estos últimos 11 meses, casi 11 meses de su gestión, ha sido perjudicar seriamente a la ciudad imperial del Cusco, y me voy a basar en un punto que fue mencionado y que se va a tratar en este último trecho de su programa correspondiente hoy 23 de noviembre del 2015, el tema de Seda Cusco, una empresa que siempre tuvo problemas, pero que más de uno pensó que la solución estaría en un cambio del directorio, que el nuevo presidente de directorio que se tenía que elegir y que efectivamente se eligió, aunque no cumpliendo los requisitos, y lo digo públicamente, que prescribe la ley que regula a las empresas prestadoras de servicio. Todos pensábamos que nuevo presidente del directorio de Seda Cusco, obviamente el trabajo será mejor, mejorará el servicio, el agua llegará por lo menos cuando tiene que llegar, si hay un corte se comunicará cortésmente y punto. Pero ¿qué pasó? Hubo una reunión, al parecer, y esto lo digo como carácter de presunción, no estoy poniendo énfasis en ello, pero hay un carácter de presunción, de que pudo haber presuntamente una reunión entre Carlos Manuel Moscoso Perea y Franklin Sotomayor Apaza, alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, y el alcalde inexperto, alcalde decorador, que le encanta poner adornos, mariposas y otros elementos al municipio de Santiago o al distrito de Santiago, pero no toma las cosas en serio. Y colocan a César Paniagua como presidente del directorio de Seda Cusco. ¿Y qué tenemos como resultado? Para muestra, un solo botón, 50 y tantos días, y la margen derecha no cuenta con agua potable. Los hermanos de la margen derecha tienen más de 50 días sin poder disfrutar de un servicio adecuado de agua potable. El Cusco se sacrificó para darle agua a la margen derecha con un corte que nos pronosticaron y que duró más tiempo. Pregunta que la dejo suelta a la población. Le damos paso al contacto telefónico. Muy buenas tardes. Señor periodista, buenas tardes. ¿Aló? 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 Le vamos a pedir por favor a nuestro colaborador en el switcher que las llamadas sean revisadas previamente para que puedan salir al aire. Continuando, estimados televidentes, con el tema de Seda Cusco y de los hermanos, y no me voy a cansar de reiterar esto, ya que es un compromiso que lo he hecho públicamente y es un compromiso que no se va a detener hasta el momento en que los hermanos, porque esos son nuestros hermanos de la margen derecha, cuenten con el agua y el líquido elemento, que el líquido vital. No solamente se trata, señores de Seda Cusco, de justificar su incompetencia, de decir que no calcularon bien las fechas, que no revisaron bien, que fue una falla técnica. ¿Para qué trabajan? Se supone que los que realizaron el proyecto para la instalación de agua en la margen derecha eran profesionales, capaces, gente realmente con conocimiento. Pero ¿qué podemos comprobar y deducir después de más de 50 días sin contar con agua potable? Le damos paso al contacto. Muy buenas tardes. Aló, señor periodista, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera opinar respecto de este señor que está en el directorio de Seda Cusco, por favor. Me parece que este señor Moscoso lo ha puesto ya por cargos políticos, porque me imagino que lo ha apoyado en la campaña política, estoy más seguro por eso. Este señor no sirve en Seda Cusco, este señor Peña creo que es, porque todos los días se seca el agua, señor, a partir de las 10 de la mañana por acá, por Recoleta, por Cruspata. Ahorita no tenemos agua y nadie nos comunica, nadie nos avisa si se va a secar o no se va a secar. Ya deberían de cambiar a este directorio. Es un personaje que no está para ese lugar sentado en ese sillón cobrando semejante sueldo, señor. Debería de sacarlo. El pueblo ya debe levantarse de tanto abuso que tenemos con las autoridades, señor. Muchas gracias, señor periodista.
Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y efectivamente, estimados televidentes, ¿qué somos? Los pobladores de la ciudad imperial del Cusco. Somos, y disculpen los términos tan crudos y vulgares, quizás en cierta medida, que voy a utilizar. Somos ciudadanos de última clase, que yo sepa no existe ese tipo de personas. Somos animales para que simplemente la empresa ceda Cusco, y perdónenme, pero la indignación que siente la población cusqueña es muy grande. Cortan cuando les da la gana. Y simplemente, ¿qué hacen? Llaman en la mañana, en la tarde y en la noche a los diferentes medios de comunicación para pedir disculpas. Y tengo que reiterar este aspecto, que es una verdadera preocupación. ¿La relacionista pública de Seda Cusco tiene dignidad? Discúlpeme, yo sé que es una dama y usted merece todo el respeto, pero le recuerdo que el respeto es mutuo y es recíproco. Usted, en su condición de mujer, en condición, supongo, presumo, de madre, no se pone en el zapato de aquellos que les cortan el agua en la noche y no tienen en la mañana con qué bañar a sus hijos, con qué preparar los alimentos, con qué asearse, y la gente trabaja, la gente vive, obviamente la gente decente, la gente moral vive de su trabajo, no como otros que viven de otro tipo, y a buen entendedor, pocas palabras, de negocios. Pero retornando, estimados televidentes, no podemos permitir que se haga una costumbre el escuchar todos los días, en los diferentes horarios, mañana, tarde y noche, que Seda Cusco, disculpen, fue una falla, ¿cuánto tiempo más? Y en ese sentido yo quiero llamar a la población a tomar en cuenta el planteamiento del alcalde del municipio distrital de San Jerónimo y también del alcalde del distrito de Huanchac, que ambos están con el deseo y la decisión política dentro de un tiempo, porque tienen que cumplirse ciertos requisitos y un tiempo determinado, para pedir la reestructuración de Seda Cusco. César Paniagua, si usted realmente, y disculpe, tendría dignidad y decoro y no quisiera que lo insulten, lo traten de lo peor, ¿por qué no renuncie? Si realmente usted es capaz, puede conseguir un puesto de trabajo, quién sabe, en un ministerio, quizás su coeficiente y su capacidad que no esté en discusión, pero yo la quiero elevar por los resultados que tiene en pro del Cusco. Podría tener mejores trabajos, pero no perjudique al Cusco. Y lo peor, el Seda Cusco, ¿a quién le pertenece, estimados televidentes? Le pertenece a los municipios, y los municipios no son los entes que nos representan a la población. No somos en ese sentido nosotros como población los propietarios de Seda Cusco. Qué pena que los dirigentes, César Paniagua, presidente del directorio, el gerente, el señor Becerra, no hagan algo en favor de la población cusqueña, solamente tocando ese punto de los 12 comités de la margen derecha, que es indignante y es penoso reiterar esta información, pero es un compromiso personal y a la vez que no podemos dejar de comentarle a la población para sensibilizar a aquellos que gentil e inteligentemente nos sintonizan de 12 a 1 de la tarde, más de 50 días y no tienen agua potable. ¿Qué son los pobladores de la margen derecha? Haciendo eco a la última llamada telefónica que tuvimos, los pobladores de La Recoleta, en el Cusco, en la provincia del Cusco, Cruzpata, diferentes sectores donde en este momento no tienen agua. Hay muchos que están preparando sus alimentos. ¿Con qué van a preparar el alimento? Y si no se alimentan bien, obviamente hay problemas. Si no hay agua, no hay higiene, y cuando no hay higiene, obviamente también empiezan los problemas de salud. Por otra parte, sin agua, siendo realistas, no extremistas, no hay vida. Se puede prescindir de cualquier tipo de necesidad. Es más, un ser humano puede estar sin alimentarse casi una semana, pero sin líquido no sobrevivimos más de 72 horas. Seda Cusco toma en cuenta esta realidad. No se olvidan o no se recuerdan, por favor, señores de Seda Cusco, cuál es la razón de ser de esta empresa que debe prestar el servicio de agua potable a la población del Cusco. Y encima permiten o no hacen nada para luchar contra la posibilidad de que se lance basura. Y esto tiene que ver con otra institución de otro ente del municipio, pero que quieren lanzar basura, hacer un botadero donde tenemos ojos de agua, manantes, que perfectamente podrían dotar de agua potable a la población cusqueña. ¿Tienen criterio los de Seda Cusco? Simplemente piensan en la coyuntura, el momento, tener un cargo importante, sacar sus altas utilidades. ¿Y dónde están las voces de aquellos que en campaña electoral sí gritan, sí se paran, comen con la población, van a las picanterías? Y cada quien sacará sus conclusiones a quién me estoy refiriendo.
Pero hablando las cosas de frente, porque este programa tampoco es mucho de mandar indirectas, sino también de ser frontal como tiene que ser, el alcalde de Santiago, Franklin Sotomayor Apaza, ¿usted no fue elegido por los señores de la margen derecha? ¿No recuerda cuando fue elegido como regidor en el municipio de Santiago y que la margen derecha para usted era una posibilidad, un sueño y una gran ambición que usted tenía y que planteó? ¿Dónde está su gran sueño, su inspiración, su deseo de trabajar por la margen derecha? Solamente el punto del agua potable. ¿Dónde está su promesa de garantizar el deporte en el distrito de Santiago, impidiendo en algunos casos que ingrese la juventud al centro recreacional El Bosque? Y el colmo, al frente, Coripata, El Bosque, jurisdicción del municipio de Santiago, 5 cantinas abiertas desde las 10 de la mañana hasta las altas horas de la noche. El alcalde de Santiago se olvidó la obligación que tiene el municipio de evitar que estas cantinas perjudiquen a la juventud, entendida como el presente y el futuro de la región y del país. ¿Cuánto tiempo más, Franklin Sotomayor, cree usted que vamos a tenerle paciencia? ¿O es que usted cree que simplemente vamos a dejar pasar las cosas? La población del Cusco tuvo una actitud ciertamente permisiva hasta hace un tiempo, pero de un tiempo a esta parte la actitud tiene que cambiar. Cero tolerancia, y tenemos que empezar a reclamar. Y si finalmente el alcalde de Santiago no está con disposición de trabajar y la población, que es la que decide, no olvidemos, existen varios poderes, pero hay un poder fundamental que es el poder del pueblo. Y el pueblo, si se une, no hay fuerza humana que pueda contener la voluntad de un pueblo. Con esto no estoy invitando a una insurrección ni a una revolución, o sí a una revolución en el buen sentido de la palabra, a través de los instrumentos que nos dan las leyes, la Constitución. Perfectamente el pueblo puede revocar, o si es que detectamos una irregularidad que no se puede admitir, podemos vacar a las autoridades que no cumplen con la función para la cual fueron elegidos, empezando del presidente regional, que le dimos el primer espacio de este programa. ¿Cumple realmente Edwin Licona o simplemente se ocupa de su investigación, los asuntos de favorecer a sus amistades, colocar al interior del gobierno regional a profesores, y disculpen, pero hay profesores preuniversitarios que merecen respeto por el desempeño y el trabajo que tienen, pero un funcionario puede ser un profesor preuniversitario, alguien que obtuvo un título después de 15 años o más tiempo? ¿Es entendible, se puede comprender, distinguidos televidentes, este aspecto? Allá el criterio del presidente o del gobernador, aunque le duela que lo llamemos así, gobernador regional, pero ¿cuánto tiempo más pretende usted también no trabajar por la población cusqueña? Y el colmo, en el mejor de los casos siendo optimistas y siendo exagerados, en diciembre llegaríamos a una ejecución presupuestal de 70 o 75%, y el otro 25% provecho regresa al tesoro público. El Cusco no requiere dinero para tantas obras que realmente podrían realizarse a través de estrategias. Sé que hay dineros que están destinados para ciertos rubros y que obviamente no se pueden mover a otros porque se configura el delito de malversación de fondos, pero también no se hagan, señores del gobierno regional y señor gobernador regional, si le corresponde el nombre todavía o el título de señor, que hace tiempo más de uno ya perdió ese reconocimiento, ya no le reconoce como señor. ¿Cuánto o cuándo se va a dar realmente esa voluntad de trabajar y contratar expertos que saben de contrataciones con el Estado, de superar lo que más de uno se queja? Hay vallas burocráticas, el Ministerio de Economía y Finanzas nos pone cuellos de botella. Existen técnicos capaces, profesionales, economistas, administradores, contadores, especializados en lo que es contrataciones con el Estado, licitaciones, obras, ejecución presupuestal. ¿Por qué no se rodean de esa gente? Punto uno, presumible, porque son personas que piensan y no les conviene tener a gente pensante al interior de la región, sino a personas que obedezcan sin cuestionar, sin analizar y que simplemente busquen las finalidades ocultas que puedo presumir. No me parece adecuado, no me parece justo ni coherente este actuar de parte del gobierno regional, ni de parte del municipio provincial, ni tampoco del municipio distrital de Santiago, donde el ingeniero Franklin Sotomayor Apaza se jactaba, presumía de amar al Cusco, amar a Santiago y en alguna medida incluso sueña. Bueno, soñar no cuesta nada, y disculpe el atrevimiento,
pero las cosas de frente y como son. Sueña con ser alcalde de la provincia del Cusco, ya que él no podría ser reelegido por varios motivos. Uno, por su incapacidad que se evidencia en su falta de obras y de cumplimiento con la población, y dos, porque está prohibido y proscrita la reelección de los alcaldes a partir de las últimas leyes que ha dictado el Parlamento. Así que parece que Franklin Sotomayor pasa en su deseo, que es natural, todos podemos anhelar y tener aspiraciones. Tiene el deseo de ser alcalde del Cusco. Siga soñando, porque particularmente yo, sin ánimo de ser brujo o algo por el estilo, le puedo decir que de acá a un tiempo usted no sonreirá o no brillará más en la política, porque en el puesto que ocupa actualmente como alcalde del distrito más populoso del Cusco, Santiago del Cusco, con más de 100.000 habitantes, ¿hace algo realmente por su distrito? ¿O simplemente su gestión se enmarca en 5 cosas? Pintar postes, pintar paredes de blanco, colocar libélulas, colocar sus famosos topiarios, colocar sus macetas de llantas y hacer la minca santiaguina. ¿Esa es su gestión? 5 cosas. No hay otras obligaciones que tiene la Municipalidad Distrital de Santiago, y si no lo sabe, le recomiendo, le sugiero y le recuerdo, como el día en que nos entrevistamos en la puerta del municipio de Santiago, Franklin Sotomayor Apaza, que existe un texto denominado Ley Orgánica de Municipalidades, y para que no sufra, de frente vaya a la parte donde indica funciones y obligaciones del alcalde, funciones del municipio y cuáles son las responsabilidades que tiene que tener con su población. No vaya a suceder, señor alcalde de Santiago, que su población se levante y que o lo retiren por la revocatoria o se detecte alguna irregularidad y lo terminen vacando, como el aspecto que nos han mencionado, que no le doy crédito todavía, pero estoy analizando y vamos a investigar sobre la casa de la abuela. Ojo, no digo la casa del abuelo que está en la calle Garcilaso, la casa de la abuela de cierto alcalde. No voy a decir el nombre porque no tengo pruebas, pero dice un mito urbano en la ciudad del Cusco que existe la casa de una abuelita, de un alcalde, que guarda gran cantidad de combustible al punto de que ya va a convertirse en un grifo. La abuelita de quién será, lo vamos a analizar para esta semana. Estimados televidentes, en atención al tiempo y restando breves instantes para la 1 de la tarde, nos vamos con el comentario final. Bueno, mientras van preparando el comentario final, recordarle a la población cusqueña que sigamos reclamando, estimados televidentes, por el tema del agua potable, ya que Seda Cusco hace tiempo que viene abusando y maltratando de nosotros, y bueno, no podemos permitir que esto siga suscitándose. Tenemos que dejar de entender de que es normal que el agua se corte. Las ciudades normales tienen problemas, ciertamente, porque nada es perfecto en una ciudad, siempre hay deficiencias, pero cada día, en la mañana, en la tarde, en la noche, tener que escuchar noticias de este tipo. ¿Está bien? Nos vamos con el comentario final. Distinguidos televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, en principio agradecerles por su gentil e inteligente sintonía. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares de 12 a 1 de la tarde, siempre con la obligación que tiene que tener todo cusqueño en el corazón de defender a su población, inclusive, y aunque parezca irónico, de sus propias autoridades. También comentarles o tocar el tema como comentario final, que el gasto, nuevamente, del gobierno regional del Cusco en el mes de diciembre llegaría al 70-75%, siendo lo más positivos posibles. Así que, mil disculpas, estimados televidentes, analizar que vamos a permitir que el dinero regrese al tesoro público, vamos a permitir que simplemente pase como algo inadvertido y vamos a permitir que existan cómplices que en lugar de denunciar estos hechos simplemente se casen. Inclusive puedo presumir algunos medios de comunicación, y lo diré en su momento con los fundamentos debidos para que no se sientan aludidos, y en ese sentido disculparme de antemano con los que sí cumplen a cabalidad con su trabajo, con la verdad, con la responsabilidad de informar a la población. Por último, estimados televidentes, invocar la santa bendición del Señor de los Temblores, patrón jurado del Cusco, que Él derrame sobre ustedes, sus familias y sus hogares mucha paz,
mucha armonía en casa, ya que la armonía es fundamental, mucha salud como base para cualquier tipo de actividad humana, mucho trabajo, ya que el trabajo es la única fuente lícita para conseguir riqueza, conocer, encontrar economía, y de esta manera que esto se dé para los profesionales capaces y los técnicos competentes, no para aquellos argolleros o aquellos militantes de partidos que ni siquiera existen y que simplemente por un partido o una amistad ejercen el puesto que no deben cumplir. Y también añadir de manera cordial, estimados televidentes, que ustedes objetivamente analicen quiénes realmente cumplen con la labor de informar y quiénes otros guardan silencio en vez de defender a su pueblo llamado nuevamente a mejores destinos. Hasta el día de mañana, muy buenas tardes, permiso.